Pues la Constitución no dice cómo hay que defender a la patria, solo que hay que defender a la patria. ¿Lo dijeron así? ¿En un escrito? O sea, algo escrito. Sí, una carta. Bueno, una carta virtual, una correspondencia. Hoy día ya se escribe virtualmente. Sí. Pero, no sé, ¿os sentís de alguna manera con este tema? ¿Cómo os sentís con los impuestos? Con los gastos militares, con los impuestos, con los impuestos. Atrapados. Claro. Los impuestos, si son para bienes sociales, me parece muy bien. Lo que me parece bien es que se destinen a... Claro. Lo que pasa es que no sabemos, ¿no? Que uno paga impuestos y además no puedes escapar de ese escenario y realmente sabes que no tienes control de dónde van esos impuestos. No tienes opciones salvo la casilla de la iglesia y, ¿no? Y hay una sola opción en los impuestos en España. Sí. No sé cómo en Italia sí es una opción, pero no tanto, porque si tú no eliges a ninguna, va a la iglesia católica. Así que, tienes que sí. Aquí creo que es al revés. Si no eliges, la iglesia católica va a gastos sociales. Bueno, pero claro, no sabemos qué hay en esos gastos sociales y tampoco sabemos del resto de los impuestos. ¿Cómo se distribuyen? En Francia, nada va a la iglesia, todo va a las armas. Sí. Podemos saber dónde van nuestros impuestos con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Sí, claro, pero sabemos que esos presupuestos están también muy manipulados. Porque sabemos que hay partidas ocultas que no se reflejan en los impuestos. Sí, todo lo que se relaciona con el gasto militar está en un secretismo que es difícil obtener. Bueno, uno lo que podría hacer es no pagar el porcentaje de impuestos que de los datos oficiales, digamos, van a gastos militares. Entonces dices, tengo que pagar 100, pero el 30 se va para militares, para 70. Pero el tema de la presión fiscal, que para que tenga fuerza, hay que hacer una campaña fuerte de mucha gente que al mismo tiempo toma una decisión, un criterio. Yo puse un criterio, pero puede ser cualquiera, puede ser no pagar impuestos totalmente, puede ser pagar una parte, pero sí, hay que hacer una campaña. Nos sentamos. Sí. Si tenéis alguna duda de mi contacto, después de dar el teléfono, el WhatsApp. Lo primero, en el mundo, ¿quién puede imaginar cuánto dinero se gasta en el mundo en gastos militares? ¿Cuánto? ¿Cuánto gastan en el mundo? En el mundo. Es que como serán millones, de años me pierdo. Pues son millones en dólares, pero como hablamos en euros, pues ya no llega, se habla de otra manera, no llega a vida. Otra forma de La medida. Sí. ¿Cuál es? Vamos a ver si podemos escribir 2, 7, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es del año pasado, la cifra más alta de la historia de gastos militares. Casi 3 millones. ¿Cuánto? Casi 3 millones. Millones. 3, no. 3 millones de millones. 3 millones. A ver. 3.000. 3.000. Millones. Casi 3.000 millones. 3.000 millones. Nosotros hablamos de millones. No, 1.000 millones. Con M, ¿no? M, a ver, ¿con M o con B? Con M, con M. 1.000 millones. 3.000 millones. 3.000 millones. Son 2.700. 3.000 millones. Casi 3 millones. Casi 3.000 millones. 3.000 millones. Bueno, hay que Anuales.
En 2024. Vale, o sea, que el 2024 porque, claro, os podéis imaginar, las estadísticas siempre se hacen después de Claro. que sucede algo. Sí. Eso oficial. Esto Porque- Os lo voy a explicar. Esta cifra la hace una organización que se llama el CICRI, que está en Suecia, investigando, se pasan un año investigando. Tiene problemilla la cifra, y es que son cifras, ellos escriben a cada gobierno y cada gobierno les dice lo que han gastado. Pero no, me parece un poco Y pues, de- es que a mí me parece poco. Sí, Pues en el mundo. Ah, bueno, acabáramos. Podemos triplicar. Exactamente. Desafortunadamente, hay otros grupos que se llaman paramilitares en el sentido, por ejemplo, policía armada. Eso no está incluido aquí. Son policías armados. Y en la mayoría de los países, policía, por ejemplo, nacional, no armada. Hay muchos países que policía local de las ciudades van armadas. Otros países no, pero hay otros que sí. Y además hay muchos grupos ilegales que también están armados. Entonces, ¿cómo lo Alguien les vende armas. Alguien les vende las armas, claro. Muchas veces reunimos grupos legales cuando hacen requisas o cuando se sueltan de armas, incluso hacen estafas y les venden armas pues, para ganar dinero. Y hay grupos ilegales que tienen drones, Claro, claro. hay grupos ilegales que tienen armas muy sofisticadas, hasta submarinos, tienen algún grupo armado. Y de los ilegales, Un comentario. En este país sí, que mienten continuamente sí. los gobernantes, nosotros vimos una película que consiguieron unos compañeros nuestros de Filnova, que es un festival De cine no violento. de cine no violento, Sí, y sí. se llama Pintis a la guerra. La película, que es una película que duró una hora o así. Y la película va relatando un chico que era bombero en Bilbao. Ah, sí. ¿La conoces la película? No, pero he oído hablar de ¿Has oído eso. hablar? Bueno, es que es una película impresionante para ver la mentira que hay también aquí en España. Bueno, entonces él va al puerto de Bilbao y ve que hay unas cargas sospechosas en los barcos en aguas. Y entonces empieza a investigar y ve que están cargando armas que llevan a Israel. Entonces empieza a moverse, empieza gente a seguirle y empiezan a hacer un recorrido por todas las fábricas de armas que hay en el País Vasco, que están escondidas en el paisaje que tiene tan fantástico, ¿no? Dentro de la naturaleza. Y entonces hay un montón de fábricas, entonces conectan con los trabajadores y ven que hay cantidad de gente que está muy disgustada porque, claro, trabaja allí por necesidad, pero tiene una malísima cosa. Entonces hay gente que empieza a dejar de trabajar. ¿Y cómo se llama la película? Aquí empieza la guerra. Si quieres, Aquí empieza la si guerra. quieres me das el esto y la podemos ¿Estará enviar. en YouTube o no la han puesto? No lo sé si está en YouTube, pero sí ¿Estás en Filnova? En Filmova. Ah, vale, pues ellos tienen la película. Nosotros tenemos la película. Bueno, lo que tenemos a decir es que, bueno, y ahí salen en distintas partes del mundo donde reciben armas nuestras, fabricadas. Sí. Yo, de hecho, trabajé hace muchos años de diseñadora en una empresa y me tuvieron 6 meses, luego me tiraron, como tiraban a los diseñadores para no liarse con el tema de hacer los fijos y tal. Y allí en esa empresa, que era una empresa de juguetes y de cosas de deporte para jóvenes, hacían piezas para armas. Mientras hacían los juguetes, hacían algunas piezas Para los bueno, hacerlo. Bueno, te lo voy a decir porque en el documental este se ve
que en España hay una poquísima, está todo muy opaco, porque hay, aunque el presidente del gobierno va con sus roles y como en Bilbao se puso mucha gente en contra de eso, se fueron a Santander. Entonces cargaban los barcos en Santander. Y de Santander tengo entendido que se habían ido a otra provincia de al lado. Claro. Que yo sepa. ¿Eh? Que nosotros en España estamos en el ranking. En el ranking de los pueblos de los mejores. parece que hay muchas empresas escondidas en la naturaleza que nadie dice, uy, una fábrica ahí no sabes de lo que va. Bueno, era un comentario a raíz de Sí, lo que estás yo comentando. quería preguntar, 2.700 millones de euros. ¿A qué suena eso? ¿A poco, a nada? Depende del punto de vista. Claro. A De lo ver, que se gasta en el mentira. ¿Cuál es Vale, la pregunta? Para que se diría, para mí. Que se usan a poco, a mucho y dice que depende. a ver, ¿cómo? Si es como dato, información, falso. Si es como que se podría hacer con este dinero, maravilloso. En efectividad, Pero- en vivienda. Imaginemos, vamos a coger este dato que es el oficial, ¿vale? Cuando una persona de la calle, hola, buenos días. Buenos días. Este es el de la desobediencia. Hay una que ya quería desobedecer. Bueno, es que yo creo que hay un problema con las cifras. Las cifras son tan grandes que no suenan a nada. O sea, Sí, estamos hablando de que aunque sea la cifra oficial, que sabemos que es mentira, es una burrada. Claro, 2.700 millones cuando yo he hecho un cálculo. A ver, Imaginemos cuánto vale un piso de 3 habitaciones aquí en España. Depende de las ciudades. Yo calculemos a 150.000 euros de No, media. bueno, En bueno. Madrid es más, pero hay muchas ciudades que son menos. pero de media podría ser. Podría ser Sí. de media. Podría ser. Mi hermano acaba de vender un piso en Logroño y lo ha vendido por menos de 100.000 euros. Sí, Tiene podría ser, 3 Depende de las habitaciones. ciudades. Claro, porque hay muchas ciudades. Si dividimos esa cantidad entre 150.000 euros, ¿cuántos pisos podríamos comprar? Bueno, ya lo que vendiendo solo, que sea No, que con el móvil a ver las ofertas del móvil. A ver, ¿qué es lo que decir? A ver, escribe 2718. 2, 7, 1, 8. ¿Y eso qué es? 3 ceros, añade 3 ceros, otros 3 ceros, divididos entre Sí, 150.000. A ver cuánto sale. y sale a 18.120. 18.000. 18,20, no sé, 18.120. 18.120 pisos. 18.120. Yo creo que sería más, ¿eh? Yo creo que sería más. Sería 1.800, yo creo. Sí, es que no me sale. Yo creo que sería, perdón, 1.800.000 Eso pisos. sí. 1.800.000 pisos. Yo creo que podría ser interesante también el número de hospitales, el número de colegios, de universidades. Perdona, dime, ¿esa cifra es anual? Anual. El año El año pasado. pasado. El año pasado, o sea, que cada El año pasado se incrementó lo más de toda la historia, se aumentó un 9% respecto al año anterior. Y fue con motivo de la guerra de Ucrania cuando subió. Claro. Ahora lo de Ucrania ya empezó en octubre y noviembre, pero el tema de Israel y Gaza en cuanto a armamentismo, la mayor repercusión en el 2025. Sí. También me parece que hay un dato que es la comisión que toma lo comercial.
pues la veo así, con eso. Es decir, hay mucho que se enriquece gracias a... Hay un porcentaje, no sé con esto, ¿no? Debe ser alto. Bueno, ¿es el primer negocio de la armamentística? Sí. Sí, la persona Además- no es la droga, no es la droga. No Pero sé cuál yo- será. Yo creo que Pero- andaba por prostitución y armamentismo, yo creo que andaba Está por ahí. Pero igualmente en esta cifra hay unos gastos que no están contabilizados y que son quizá más De la importantes. prostitución sobre Son los gastos en vidas humanas. Claro, claro. ¿Cuántas vidas humanas se perdieron? Se perdieron, no, se masacraron. ¿Cuántas vidas humanas? Y otra cosa, ¿qué son las guerras? Destruir, vemos las fotos. ¿Cómo destruyen esto? Destruyen aquello. Y luego, ¿qué hay que hacer? Construir. Y eso es otro negocio. Claro, que eso les interesa. Otro negocio. Y ahí vienen los préstamos de Estados Unidos, los préstamos de Inglaterra, el Banco Mundial, préstamos con unos intereses, claro, que hay que devolver ese dinero. Y luego yo también añadiría otra cosa, y es que hay una mentalidad en ciertas franjas de que sobramos. Sí. Y es una cosa muy importante, porque es una cosa como moral. Entonces, somos muchos habitantes en el planeta, hay muchas dificultades para alimentar a todos esos habitantes del planeta, te lo digo porque yo he conocido gente que tiene esta mentalidad. Y entonces, no pasa nada, es como una regulación natural. Claro. Tenemos una guerra y ganamos dinero y además equilibramos el número de la población mundial. Te digo porque yo conozco gente que defiende esa mentalidad. Ah, sí, sí. Son muy humanistas esos. Sí, verdad. Así es, Ser humano por así valor es. central. Se carga sobre una regulación natural Eso del es. ser humano. Sí. La regulación tiene que ver con los métodos Como si hubiera que matar a los zorros para que no se coman las gallinas. No, a mí Es me como gusta así. me gustaría hacer una pregunta un poquito retórica y demagógica, porque estamos todos, tenemos muy claro que no se debe tener armas en la red, pero estaríamos de acuerdo en que España, que no sé si lo hace, enviar armas a lo que queda de Hamas. Claro que no, claro que no. También estaríamos de acuerdo en un embargo de armas a Hamas. Claro, Entonces, claro. no puede, el pueblo palestino no puede defenderse por la fuerza. No, Hay no debe muchas ser. maneras de defenderse. A No ver, violencia en todos los sentidos. Porque al final Ucraniano, pues, tampoco, el pueblo ucraniano genera tampoco. violencia. Claro. Es una espiral. ¿Qué otras formas? Porque no se lleva bueno, a ver, Claro. un momento, Que sean un momento. eficaces. Es Un que momentito, estamos eficaces. un momento. Emilio, espera, que Emilio Es que si vamos a meternos en este tema, nos salimos de Claro. Sí, Vamos a otro lado. Estábamos hablando de gastos militares. ¿Puedes meter una cosa que tiene que ver con el detalle con eso? Bien, Como en inglés. sí. Yo creo que tiene que ver también con una mentalidad que tenemos donde eso parece que es necesario para ciertas cosas. Bueno, esto sucede porque en el mundo hay unos políticos, hay unos poderes y son los que gestionan esto. Eso es lo que sucede. ¿Pero y la mentalidad? ¿Qué hay detrás? Claro, pues no es solo la mentalidad, hay otra cosa más importante que la mentalidad, es la conciencia. Eso, sí. Luego vamos a hablar de esto. Pero Vamos, vamos. de momento hablamos de los gastos militares, luego hablamos de la conciencia. A ver, ¿para qué sirve la conciencia? ¿Y qué es la conciencia? ¿Te puedo preguntar una cosita? Sí, A ver, a mí lo que me interesa Sí. en este taller, que no sé si lo vais a tocar, es cómo se hace la objeción claro que fiscal. lo vamos a Porque ver. yo un Sí. año hice Pero- y Hacienda me lo devolvió y me hizo pagar. O sea, me llamaron para Vas. que... Luego hablamos de eso, sí. Vale, Vamos por orden. vale. También estamos hablando de los gastos militares, ¿vale? Sabéis que a raíz de estas guerras, especialmente de Ucrania y Rusia, hay una cosa que se llama la Unión Europea. La Unión Europea es para muchas cosas.
para las fronteras, para el tema laboral, para la moneda. Nunca dijeron que era para la defensa. Sin embargo, la que es actualmente la presidenta de la Unión Europea decidió, pues claro, con el comité directivo, que la Unión Europea iba a dedicar, lo están dedicando ya, 800.000 millones de euros para la defensa. ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, 800.000. Otra cifra que no nos suena nada, que suena grande, pero ese es el tema de la formación, de la información, del conocimiento. 800.000 millones, como si nos dicen Ave María, cualquier cosa que digan, el 3 duros, no sé, o sea, 800.000 millones. Pero resulta que los jubilados piden esto, que los pensionistas que van a aumentar la edad de pensión, que los ambulatorios de médicos pasan 2.000 médicos en Madrid, que las escuelas, ahora que empiezan las escuelas en Madrid, hay aulas que no están nombrados, los profesores, nadie les da dinero. En cambio, miren que hay un ejemplo típico de manipulación. El señor Sánchez de lunes hizo una presentación pública de lo bueno que era, porque va a hacer unos decretos de limitación al comercio de armas con gata y tal y cual. Llegó el martes y no aprobaron el decreto, pero aprobaron 14 partidas de gastos militares por 490.000 euros. Y eso no salió en ningún lado, entonces la gente no sabe, la gente no se preocupa, los periodistas tampoco se preocupan. Bueno, vamos avanzando poco a poco, sí, como ya dice, cómo se hace lo que vamos a mirar, pero alguien decía, es que no sabemos de nuestros impuestos cómo se utilizan. Sí, claro, los impuestos del Estado. Claro, los impuestos generales del Estado se aprueban, luego los aplican ahí como quieren. Ahora tenemos unos presupuestos que como el gobierno no tiene mayoría, no se aprueban, se renuevan, pero luego se aplican como quieren. Bueno, el Ministerio de Defensa, que se llama de Defensa, que no sabemos si nos defiende o simplemente se dedica a atacar. De hecho, los instrumentos que utilizan son para atacar, no son para defender. Las armas son para destruir, para matar, no son para defender. Tiene un presupuesto de 9.000 millones. Pero España, sí es cierto, a mí me sorprende, creo que es uno de los países donde más se estudia el gasto militar. Hay grupos en Barcelona, en el centro del arte, en España, el amigo Juan Carlos Roy, que investigan los gastos militares y van mirando a ver dónde están los gastos militares. Resulta que no son 9.000 millones. Eso es lo que figura en el presupuesto general, pero calculan que el año pasado se gastaron 40.000 millones en gastos militares. 40.000, ¿cómo? Como el pasado marzo, que aprueban partidas que están en otros ministerios. Y en todos los ministerios, no sé si hay 12 o 15 ministerios, hay una parte que dice gastos extraordinarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos gastos extraordinarios se los dedican todos al Ministerio de Defensa. Todos, porque son gastos extraordinarios. Entonces, Es el cajón desastre. el cajón desastre. Estos gastos entendemos que son compra de armamento militar. Compra de armamento Básicamente. militar es lo que más.
Vale. Lo demás, porque en personal, pues más o menos se mantiene parecido. Vale, la pregunta es, ¿esa compra de armamento militar ahí incluye lo que nos compramos a nosotros mismos o no? Qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces, Hay empresas españolas. España, pues, como se ha dicho, es un país que fabrica, por ejemplo, a nivel de barcos, pues, a nivel de misiles, a nivel de aviación participa en proyectos internacionales. el problema también es ese, que si esos gastos implican compras a nosotros mismos, están, por ejemplo, dinamizando pues, los astilleros de Cádiz, ¿no? de Navantia, que están fabricando fragatas y demás, ¿no? Entonces, Sí, es como un poco tramposo, es como una condena a una esclavitud, ¿no? Porque si no hubiera ese gasto, pues entonces habría un montón de gente que se iría a la calle, ¿no? Lo que hablábamos de todos los trabajadores que, por ejemplo, estos en Cádiz. no tienen por qué irse en la calle, pueden irse a ocupar los puestos de profesor que hay en los centros escolares, pueden ocuparse. La persona que está fabricando piezas no sabe dar clases, o sea que no es equivalente. Pero hay otros que sí saben dar clase y pueden ocupar esos puestos, y entonces los que saben de Navantia pueden dedicarse a los que están haciendo otras cosas. ¿Sí? Ellos pueden mandar un taller donde tienen que ver respuestas no violentas a la violencia. Sí, como teoría es fantástica. Teóricamente se puede hacer cualquier cosa, otra cosa no es realidad. Pero yo me pregunto otra cosa, si tú potencias eso, la gente que le quiera eso, o sea, Ya. potencias otra cosa, la gente que otra cosa. Eso por supuesto, estamos de acuerdo en eso. Claro, está. Pero reconvertirlo es un sacrificio, o sea, es un lío tremendo. Sí. Función que vale la pena. Claro, para nosotros no trabajamos ahí. Para la No humanidad, para vale la pena. nosotros. En Que no estamos España, hablando de que se eche a la calle. en España ha Estamos hablando habido, de que se reciclen. en España ha habido muchas reconversiones. Eso es. Muchas reconversiones que han costado mucho dinero y el gobierno nunca ha puesto atención a eso. La minería, ¿Cómo? la minería, por ejemplo. La minería, imagínate tú lo que fue la reconversión de la minería. Todo lo que se gastó en la reconversión de la minería. Ha tenido que reconvertir aquello donde la Unión Europea le ha puesto límites. Y ahí no hemos dicho nada. Sí, Toda la industria de los metales, o sea, mogollón. La agricultura, porque hemos tenido topes, entonces la producción agrícola. Entonces, cuando interesa a la Unión Europea, no se discute, se reconvierte y buscas la vida. Claro, entonces es como un argumento como Claro, perverso. sí, teóricamente se puede hacer. O sea, en teoría todo es posible, Claro. la realidad es que no se hace. En teoría todo es posible. El papel todos los cosas. A lo mejor con nuestra ayuda podemos ayudar a que cambien algunas cosas. Y de hecho, seguramente ese argumento lo utilicen, claro. Y de hecho, seguramente ese argumento que tú dices lo Completamente. ¿Cómo vamos a bajar la industria armamentística con todo el trabajo, los puestos de trabajo? Miles de puestos de trabajo. Y ya tanto que no actividad. La minería, Y ahí tocas el sagrado, y como tocas sagrado ya la gente dice, Claro, claro. Y los sindicatos estarían en contra de cualquier cierre de economía. ¿Cómo entonces justificamos a un sicario? claro. Porque el pobrecito tiene que comer y por eso mata gente. Hombre, por favor. Pero la realidad es Entonces, El pobrecito tiene que comer, Claro, pues que busca otras formas de comer. No es que no haya, sí hay. resulta que España estaba gastando un poquito, o sea, cuando se pasan las cifras y esto no interesa en los periódicos dicen, ha dicho la OTAN que España gasta muy poco. Ah, ha dicho la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN que mira las cifras oficiales, las que le da el gobierno. Ahora dicen, ha dicho la OTAN que ya ha subido al 2%. Puede decir lo que quiera. El hecho es que, por desgracia, un gobierno que debiera ser progresista es el gobierno que más ha aumentado el gasto militar. Realmente, lo de militar, eso quizá es un truco político. Como hay tanta fuerza en la derecha, pues para que la derecha esté un poco más tranquila,
se le financian los gastos militares, casi no se presentan. No sé responder cuál es la explicación. Pero lo que es cierto es que antes de Sánchez estábamos gastando un poco menos del 2% del Producto Interior Bruto. Ahora ya las cifras son en torno al 2 o 2,1. Y viene el señor Trump, que es un político moderno, dice que eso es poco, que el 5% del Producto Interior Bruto. Y que se lo compramos a él, además. Y dice Sánchez, no lo vamos a hacer, pero no, que sí, que sí. Entonces, como dicen en mi pueblo, que las palabras se va viendo, lo que queda firmado no se lo va viendo. Y ahí queda la firma clara de que en Alemania están protestando porque toda la Unión Europea será impuesto para el 5%. En Francia tuvieron, no sé si tú tienes una noticia reciente, de que hubo bastante movilización. Así. Porque claro, aumentar al 5% es más que difícil, es casi difícil. Entonces, vamos a ver, la obsesión fiscal, ¿de dónde viene? No sabemos. En toda la historia de la humanidad ha habido gente con conciencia, gente que se ha opuesto a la violencia, a la guerra. Pero modernamente había un señor pues inteligente que se dedicaba a muchas cosas, al medio ambiente, a escribir. Era inteligente, escribía bien y escribió un libro que se llamaba Desobediencia Civil, por ahí en el año 1850 aproximadamente. Henry David Thoreau. Y ¿Cómo se llama, perdón? Henry David Thoreau con TH. David, ¿qué más? Yo lo pronuncio Thoreau, no sé si se pronuncia así, THO. Vivía en Estados Unidos y en aquella época, no sé la vez pero yo soy de la pared. Había una guerra de Estados Unidos con México. Curioso cómo Estados Unidos critica a Rusia porque se quiere anexionar parte de Ucrania, pero en esta guerra Estados Unidos se anexionó gran parte de México, por lo que casi la mitad de México, sí, toda la parte de Texas, todo el occidente. Y ellos lo ven como normal, cuando los demás ya no es normal. Y él tuvo una situación y es que él pasó por su casa con el recaudador de impuestos y le dijo que llevaba 5 años sin pagar los impuestos que ahora la guerra contra México. Y él dijo que no, que cómo va a pagar impuestos para la guerra. Eso no puede ser, que no quería. Tiene una serie de razonamientos que están muy bien explicados en su libro de Desobediencia Civil. Posiblemente el libro esté en internet. Sí. Hay que poner Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, porque luego hay muchos más libros de gente que ha escrito sobre desobediencia civil. Y le llevaron a la cárcel. Todo eso, pues, le hizo reflexionar más, escribir más. Tenía una tía que le quería mucho y la tía dijo, no, yo te pago para que salga, yo voy a llamar al SERI, no sé si llaman al SERI, en Estados Unidos, a la policía le dijo, no, yo no quiero pagar y por tanto me corresponde la cárcel y me quedo en la cárcel. No sé cuánto tiempo. Pero el caso es que entré
con lo que sucedió y con lo que escribía, que él escribía pues, bastante bien y era conocido, pues se difundió bastante ese tema. Y desde entonces se empezó a hablar de dos cosas, del derecho a la desobediencia y del derecho a, en concreto, a la protección fiscal a los gastos militares. Él fue precursor de Tolstoy y de Gandhi. O sea, hay notas que se sabe que tanto Tolstoy como Gandhi leyeron los libros de Thoreau. ¿Cómo se llama? ¿Ese? David Henry Johansen Thoreau. Ah, Thoreau. David Thoreau. Ah, El que escribió Waterloo. Sí, es. sí, también. Escribió varios libros. Sí, sí, sí. Ah, claro, David Thoreau. Sí. ¿Lo tienes tú en tu web? Sí, claro. Es una referencia de la no violencia. Claro. Estamos controlando el tiempo, ¿verdad? Y con... Bueno, pues como decía una compañera, ¿qué impuestos hay? Hay muchos impuestos en España, en Francia, en Italia, en la Argentina. El más conocido es la declaración de la renta. El más conocido, bueno, el más conocido, que utilizamos a diario, es el IVA. Porque cada vez que compramos algo, pagamos IVA. Hay gente que estudia y piensa, hay un movimiento internacional de objeción de conciencia, la gente comenta lo que hace, cómo lo hace. Hay gente que para no pagar el IVA, pues compra productos a los productores directamente, que elaboran sus propios alimentos. Inclusive, os voy a contar algo, hay personas que dejan su trabajo para no tener nómina. Ah, claro. Eso supone que tienes que tener otros medios de ingreso y de supervivencia, no lo puede hacer cualquiera, Claro. pero hay gente que lo hace así. Bueno, hay que ser un privilegiado. Querías ser un privilegiado para hacer eso, habías que tener por común un terreno donde poder cultivar y tener ya la casa. Que ¿cuánta parte de la población se puede permitir eso? No importa. Bueno, puede ser así o puede ser de otra manera. Si tú tienes tu propia casa, entonces con un poco de ingresos que tengas de alguna manera haciendo trabajo particular es suficiente. ¿Sí? Depende de que tengas personas dependientes a tu cargo, ¿no? Que decir que es una minoría muy Claro, específica. muy minoritario. Pero lo interesante es que fuera algo social. ¿Eh? Lo interesante es que fuera algo social, no que te creas tú. Pero en algún momento cada uno va a ser dependiente también. Bueno, Solo que hay formas. sí. En cada país es distinto. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Colombia prácticamente, el 60% de la población no paga un impuesto directo. Es gente pobre, de países donde el control de los impuestos es más difícil. Entonces, sí, tenemos muchas amistades que viven en un ranchito con unas tablas, hacen unos trabajos manuales por ahí, de paciencia. Hay muchas cosas, pero cada cual solamente hace reflexiones. Entonces, la objeción fiscal, dime. No, ¿cómo hacemos? La objeción fiscal, pues lo que más se hace en España, en concreto en España, yo no sé, en Italia, en Francia, no lo conozco. Lo que más se hace es la declaración del dinero. Yo digo que normalmente, pero nos vamos conociendo, nos vamos poniendo en contacto. Hay como 700 o 800 personas en España que hacemos objeción fiscal una vez cada año. ¿Sí? 700. 700, 800, va cambiando un poco de un año para otro
Incluso hay gente que hace la objeción fiscal y no está coordinada con nosotros y no lo sabemos, no los conocemos. Eso en España también. En España. En España. Sí me sorprende que son pocos. Muy poco. Vale, pero vamos a ver la dificultad que supone. Entonces, ¿de dónde viene la objeción fiscal? Viene de que, por motivos de conciencia, o sea, tenemos conciencia, ¿no? No es por una estrategia política, que también lo es por motivos de conciencia. Nuestra conciencia nos dice que no queremos colaborar con los gastos militares que se usan para destruir y para matar gente. Que hay que buscar otras formas de resolver los problemas. Entonces no queremos colaborar con los gastos militares. Es una acción realmente simbólica. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Lo primero que hay que saber es cuánto gasta España en gastos militares. Porque lo más propio es que cuando haga la objeción fiscal, si España gasta un 15% del presupuesto general del Estado, que no es lo mismo que el Producto Interior Bruto, pues la objeción fiscal cuando pagas impuestos quita el 15%. Por eso conviene estar enterados. Pero realmente, como digo, en España hay mucha información, hay grupos que informan, cada año dice que se ha gastado tanto, podemos quitar tanto. En general lo hacemos por motivos de conciencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, practicar la eutanasia, hay personas que les causa problemas de conciencia. Y hay una legislación para reconocerlos como objetivos de conciencia en eutanasia. Lo mismo sucede con los abortos. Sin embargo, en el gasto militar no han sacado todavía ningún decreto que regule la objeción de conciencia al gasto militar. Ya, por eso es dinero. Es dinero y es algo que atañe al Estado. O sea, el Estado tiene como base el poder militar, está clarísimo. Cada vez que está el jefe de Estado, está lo de los militares. Sí. Eso está claro. Entonces, sabéis que la declaración de la renta se hace por internet. Bueno, normalmente, antes de hacer la declaración, conviene quien tenga interés en informarse bien de la objeción de conciencia por gasto militar. ¿Cómo nos podemos informar? En internet hay mucho, uno pone objeción fiscal, cómo se hace la objeción fiscal. Ahora con la inteligencia artificial se lo dice. Pues, hay varias páginas, enterarse bien, ¿vale? Después, no es un fraude, no se trata de defraudar a Hacienda, se trata de que si me corresponde pagar, esto tiene un nombre, lo que yo tengo que pagar a Hacienda son 1.500 euros este año, el 15% serían ¿cuánto? 100 euros. Eso se lo envío a una organización que trabaja por la paz y guardo el bolsillo. Luego se hace la declaración. Se entra, hay que aprender a entrar a la agencia tributaria, hay varias formas de entrar. Ya te dan un borrador, conviene guardarlo. Yo siempre guardo el borrador para ver qué es lo que me ofrece y lo que yo después voy a entregar. Y veréis que ahí no está la objeción de conciencia. A lo mejor a veces está lo de la iglesia. Es algo distinto que lo de la iglesia. ¿Qué hacemos? Hacemos la declaración bien hecha. Conviene hacerla bien hecha. Sin incluir nada, o sea, sí. Lo normal y correcto. Vale. Porque si no lo haces bien,
cuando ven que tienes un problema, una dificultad, ya te descubren la otra, la defección de cantidad. Y después, pues claro, la plantilla de la agencia tributaria no te facilita la objeción de conciencia. Poner descuentos, poner retención de nómina, retención de no sé qué, retención de no sé cuál. La mayoría tenemos descuentos o de retención de nómina. Hay un descuento que no tenemos y pones 150 euros. Luego hablamos de la cantidad. Y no te permite decir por objeción fiscal, pero tú pones en el descuento la cantidad que quieres descontar. Pero ¿sabes en qué casilla? ¿En qué... Sí, este año en concreto era las 606, pero Vale, siempre es en las que son de O descontar. sea, pero lo podemos ir viendo porque esa información alguien la va a publicar cada año. Sí, Oye, sí, sí. claro, vale. Cada año hay que marcar una casilla distinta. Que no lo sé. pero- A veces no cambia, a veces sí, pero es donde ponen descuentos. Sí, la Es al deducción. final, es al final del todo. Cuando ya está hecha toda la declaración, te toca, ¿cómo? Deducciones. En deducción. Deducción. Ah, Generalmente es donde ponen retención, lo que te Sí, refieren por vivienda, por inversión en vivienda, por aportaciones a... Pero tú dices que generalmente es en la retención de nómina. Vale. Sí, O sea, no es descuentos, es Es deducciones. deducciones. Esa hasta el final. Si podemos, luego miramos un poco a la en el Yo lo hice así Y entonces, sí, y me escribieron. un momento. Te permiten escribir la cantidad, pero no el concepto. No lo puedes modificar. ¿Vale? Lo revisas, pones cuidado de que está como quieres. Cuando estás seguro de que está hecho correcto, lo envías, lo entregas, lo firmas. Y la Y tienes que enviar, dime, en la cantidad pones el 15% por cliente a los ahora digo la cantidad. Es que pasa una cosa. Hay gente que pone la cantidad correcta, que es un 15%, depende del año, puede ser un 14, un 13. Pero ese dinero no se lo van a quitar al Ministerio de Defensa, aunque tú lo pides. Ese dinero lo van a desquitar del presupuesto general. Entonces, no lo quitan del Ministerio de Defensa, aunque tú se lo pidas. Entonces, como realmente es un gesto simbólico, que lo importante es llamar la atención y decir a la agencia tributaria que tú no estás de acuerdo, pues hay gente que pone 10 euros simbólicos, 15, 20. También con la precaución de que si un día te descubren, porque no siempre revisan la declaración, si un día te llaman la atención, pues te han llamado la atención de una cantidad relativamente pequeña. Porque a ti, ¿qué te dijeron? ¿Cuánto te...? Todo lo que yo había descontado me lo reclamaron y con intereses. ¿Pero dónde lo descontaste? ¿En una deducción de Lo nómina? único que está diciendo es Sí. que la declaración de la renta, pero yo sí puse que era por objeción, que no quería que fuera para armas. Claro. No sé cómo lo puse, no recuerdo. Bueno, Pero sí antes lo cuando puse. se hacía en papel era fácil porque lo Claro, lo escribías a mano. escribías y ya está. Lo Entonces que... yo añadí que había que dedicarse dinero a una asociación, no recuerdo cuál, y añadí el ingreso bancario de ese dinero a esa asociación. Aún así me dijeron que no, que tenían que entregarlo, que en España no había este Exacto. derecho y que lo tenían que entregar y si no me iban a empezar los intereses y demás. Varias cosas. Primero, si te pillan, por decirlo de alguna manera, porque según ello, como no está regulado, no te lo admiten, el impuesto sobre añadido es un 3%, o sea, no es muy excesivo. Claro. Como estaba diciendo, mejor poner una cantidad pequeña, incluso hay gente que pone muy poquito. Claro, una cosa simbólica. Sí.
Por ejemplo, nuestra asociación de Bulgaria a la No Violencia tenemos 3 o 4 personas que han hecho la objeción de conciencia a favor nuestro. Hay algunos que han hecho 50 euros, otros 20, otros 10 euros. Lo importante es, porque es que cuando lo envías telemáticamente, escribes una carta delegada de Hacienda. En la casilla 606 he puesto una cantidad que no corresponde a ese concepto, sino que corresponde a mi objeción fiscal a los gastos militares. Por motivos de conciencia les pido, por favor, que no lo dediquen a los gastos militares, que lo recoge la Constitución española. ¿Sí? Entonces, hay que enviar aparte por correo la carta para que sepan esa explicación y él recibe una copia de que se lo has enviado a otro grupo, que no es un fraude, sino que se lo has enviado a un grupo social que trabaja por la media. ¿Y el carta modelo tenéis en vuestra...? Sí, ahora es que para que no tengáis que escribir, pero yo creo que más bien lo voy a poner ahí en la pantalla porque lo voy a ver, ¿vale? O sea, que se tiene que hacer eso también. O sea, que en Sí, realidad... hay que pero enviar una carta de correo diciendo la modificación que has hecho y enviando el recibo del pago. Pero entonces sí que te lo van a reclamar luego, claro. O sea, que no les avisan. Claro, Es que no revisan todos los años todas las declaraciones. Más o menos cada 6, 7 años la revisan y, por ejemplo, yo tuve un año que yo estaba pagando hipoteca para comprar un piso y me salía de devolver. Y les pedí 20 euros de la objeción fiscal y me devolvieron lo que me correspondía y además la objeción fiscal. Hay de todo, ¿sí? Pero otro año, hace 3 años, me dijeron que no me lo permitían. Y tuve, pues, hay gente que reclama. Sí, con un buen abogado y todo, ha habido personas que han conseguido su derecho. Pero eso es muy lioso, complicado, y es mejor pagas tu dinero y tu impuesto con la confianza de que en años posteriores ya no te van a Entonces, básicamente es eso, hacer la declaración, o sea, tener buena información, estar en contacto con las personas que hacen objeción fiscal, pues para que nos conozcan, para que sepan que hay una persona más. No sé si queréis, vamos a ver si quiere una persona que toque ese botón. Grupo Torticón. Está hecha para el 2025. Es un grupo que lo estudiamos muy bien y seguro que el próximo año van a renovar esta página siempre el primer día de la declaración de la renta, que suele ser el 1 de abril. Rápido lo actualiza, pero básicamente cómo hago la objeción fiscal al gasto militar con renta buena. Este sitio es para España, ¿no? Obvio. Ah, sí, para España. Sí, pero existe algo a nivel internacional, porque, digamos, la objeción fiscal es algo que, a pesar del municipio del sistema, pues interesa mucho, ¿no? Que tú sepas, ¿hay alguna conexión con otros países? Sí, pues cada país suele tener leyes un poco diferentes, Claro. entonces no sé cómo funciona en otros países. Lo que sí sé es que hay un grupo internacional que se reúne, que se comunica. Bueno, Más bien, mirad, os voy a poner aquí y cortar. Olivia, no, sale muy
ibuprofeno. No, que pensaba que con el mismo efecto sería el ibuprofeno con un jugador de fútbol. Eso para hacer mucho. Porque Italia o Francia, yo no sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen en tus países. Pero sí tengo contacto con, sí hay contacto con gente que a nivel, de hecho, por ahí en octubre del año pasado hubo una reunión internacional. Emilia, ¿algún país, sabes, en el mundo, algún país que tiene regulado el derecho a la objeción fiscal? Que no sabes, ¿no? Que yo sepa, no hay ningún país que lo tiene regulado. Lo que hay es que algunos países no tienen ejército. Eso sí hay. Pocos. Pocos, pero algunos sí. Hay uno, Costa Rica. Suiza. Me parece que Suecia tampoco. Creo que ¿cómo se llama? ¿Dónde está Reykjavik? Islandia. Islandia creo que tampoco. En la Iglesia Católica, El Vaticano. tiene los suizos, tiene la guardia suiza. Guardia Civil. Inicia otra pregunta. ¿Y se ha intentado alguna vez promover campañas por la objeción, para que haya una ley por la objeción contra los casos militares o nunca se ha intentado? Vamos a ver, en España se ha medio organizado, empezó a ser algo organizado más o menos en el año 1982. Era un año, una época en la que había mucho el movimiento de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Desde entonces hay cierta coordinación. Hay zonas donde se practica más, como el País Vasco, Cataluña, pero bueno, pues hay vamos a ver si encuentro aquí. Primero voy a mostrar un poco la página esta. Igualmente, si se os olvida, simplemente poner en Google objeción fiscal a los gastos militares o cómo hacer la objeción fiscal a los gastos militares. Y aparece. Sale sale el grupo. Aquí viene lo primero, porque esto es una guía paso a paso, cómo entrar. La página de la declaración de la renta dinero. Y ahí mismo viene un modelo de carta, pero no os preocupéis por el modelo de carta. Simplemente, delegada de Hacienda, igualmente en Google buscáis Delegación de Hacienda de Madrid o de Ciudad Real. Tenemos una parejita de Ciudad Real que nos apoya. Y ahí escriben dirección postal, lo enviáis. Mejor certificado, ¿vale? Claro. Yo le envío certificado. Sí. O sea, una carta postal, no un email. No, porque Hacienda, el Ministerio de Hacienda no puede escribir email. Vale. No, carta postal, escrito así, enviando. Es que además es importante enviar el recibo de decir. Por ejemplo, se lo he enviado al tarjeto de. Lo que has asignado lo que Sería muy bueno que trabaja por la no violencia y enviar el recibo de que se ha enviado. Aquí mismo hay Nos mandan un inspector de la
aparte de Toledo, ¿qué No, onda es esta que se No, está no. Está viendo las acciones fiscales. Vamos a cerrar el cuarto por algún motivo. no, a quien preguntan es a la persona que hace la objeción fiscal, no a quien lo recibe, no. No, porque si es una asociación de un colectivo que puede legalmente constituido, que puedes hacer una donación. Sí. No. Dime, tú pusiste tu mail, Sí. podemos enviarte el correo, preguntarte cosas. Sí, claro, por eso lo he puesto. ¿Puedes repetir tu email? Porque- Que no me lo copia entero. Porque hay dudas Me que a lo queda en la mejor ropa. email Ay, ya, muy bien. es mejor porque, por ejemplo, el contacto internacional, pues no lo tengo aquí preparado, lo tengo en casa. Aunque en realidad, pues, Yo creo que con la misma palabra que tú decías, o sea, poner en italiano, conclusión, conciencia, y tal, si hay algo que le va a Seguramente. salir. Claro. seguramente que sí. Puede llegar al francés. Yo lo he puesto aquí, pero como lo he puesto en español, le he puesto asociaciones italianas de objeción fiscal, no Ya. me salen. Pero supongo que si lo pones desde tu IP italiana, te van a salir. Yo os cuento un poco. Para mí es un problema grande de conciencia. Lo digo así. O sea, no sé, hay gente que no sé si la gente sabe lo que es la conciencia o no lo que es ¿Lo tiene? Sabemos, a ver, mañana la tenemos. Lo que pasa es que estoy bastante. Ya viene mucho. Lo que pasa es que estoy bastante. ¿Tú te das cuenta? pues cuando vemos, ahora está de moda lo de Gaza, lógicamente es una matanza increíble, es un auténtico genocidio. Es increíble. ¿Cómo? Que hoy han vuelto a matar gente que iba por comida. Imagínate, Vosotros sabéis que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial la gente estaba muy asustada y se organizaron para hacer unas leyes especiales para que las guerras no fueran tan crueles, por decirlo de alguna forma, que se llama Derecho Internacional Humanitario. Lo firmaron 130 países. Ninguno lo cumple. No, pero ni siquiera esos elementos tan elementales básicos como el derecho Es que internacional. tenían que estar prohibidas directamente. Se Claro. han quedado cortos. No, pero si usted mata a 10, que no es que sean militares, no civiles, entonces vale. No vale matar a nadie. Punto y final. No valen las guerras. Son un crimen. Deberían ser Son vistas crimen. un crimen Totalmente. y penalizadas. Y el señor que inicia una guerra, señor, usted va a juicio, ya puede ser el señor Trump o el señor Netanyahu, vaya a juicio. Usted no puede iniciar. No, pero Ay, qué le llamamos el pasado. Ay, qué bueno. Eso me alegra, no sabía. Sí, Qué sí, sí. bueno. No lo hemos hecho nunca así en la zona. Sí, bueno, ha sido muy interesante. Muy interesante. Voy a ver en Francia, voy a enseñar. ¿Dónde la declaración de estándar? Aquí no da, pero bueno. Pero, sí.